Muy buenas tardes con todos. El día de hoy en nuestra cuarta conferencia del día tenemos el tema de estrés laboral dentro de los riesgos psicosociales en el trabajo, dirigido por Jessica Matthews Uriarte, quien es licenciada en psicología y especialista en gestión del factor humano, magíster en gestión educativa y coach, certificada por la International Coaching Community, facilitadora en aprendizaje experiencial y Outdoor Training IFS, certificada por DDI en gestión de desempeño, entrevista por competencias y Train for Trainers, certificada en metodología Lego Serious Play, consultora de relaciones humanas, diseño e implementación en modelos de competencias y programas de capacitación para el desarrollo de habilidades de interacción y liderazgo, directora de proyectos para programas de desarrollo organizacional, gestión de desempeño, feedback efectivo, clima laboral, gestión de talentos, sistema de selección y evaluación por competencias. Destaca su participación como consultora y o facilitadora en empresas como BCP, DBVA, COLP, BAT, Goldfields, Crossland, Swaglock, Perú, Las Bambas, SK Rental, Mola Ventura Plaza, Epson, Nestlé, Atlas Copco, Komatsu, Jambal, Arca Continental, Goodyear, Copeinca, Austral Group y un grupo más de empresas muy reconocidas. Sin más demora, le doy paso a nuestra presentadora Jessica Matthews. Prende el micro, Jessica. Ok, gracias. Listo. Buenas tardes. En principio, de verdad, muy agradecida por la invitación. Al igual que muchos de ustedes, también en algún momento he sido alumna de la Universidad Ricardo Palma, soy exalumna ahora, y de verdad muy encantada de poder compartir esta tarde con ustedes conocimientos y experiencia de acuerdo a toda la trayectoria laboral. Así que el tema que vamos a ver el día de hoy o esta tarde está relacionado con el estrés laboral como un factor de riesgo psicosocial en el trabajo, ¿verdad? Entonces, quiero comenzar primero con esta diapositiva, un poco para introducirnos a todo lo que es esta realidad, ¿no? Todo lo que es nuestra actualidad, ¿no? En este momento vivimos en un mundo VUCA, ¿no? No solo a nivel personal, sino también a nivel organizacional. Tenemos un entorno totalmente cambiante, complejo, ¿verdad? Un entorno volátil que nos lleva de alguna u otra manera a lidiar con distintas exigencias y demandas del entorno. Paralelo a ello también está toda la transformación digital en la que estamos inmersos hoy por hoy y que nos lleva a muchos profesionales y muchos trabajadores, estudiantes también, de alguna u otra manera a estar innovando y estar aprendiendo y actualizándose, porque definitivamente las demandas cada vez son más grandes, ¿no? Por otro lado nos acompaña el tema del teletrabajo, que también es un ingrediente adicional que está sumado a toda esta coyuntura producto de la pandemia y que ha llevado también a muchos colaboradores y trabajadores a optar por una nueva dinámica laboral que en su camino definitivamente trae muchos problemas de adaptación, ¿no? Y muchas veces estos problemas de adaptación también pueden desencadenar en eventos estresantes, ¿no? Y por otro lado, todo este escenario de los nomads, ¿no? Que de alguna u otra manera es esta tendencia que nos lleva a buscar estos nuevos profesionales relacionados con el conocimiento y la innovación, ¿no? Entonces, tendencias y demandas que de alguna u otra manera son constantes en el entorno y que llevan de principio a fin a que las personas estén de alguna u otra manera en estado de alerta para responder a todas estas demandas. Es así como en esta oportunidad hablamos de ese estrés laboral porque dentro de toda esta coyuntura también se hace totalmente frecuente este tema del estrés, ¿no?
conocemos de alguna u otra manera que el estrés es una respuesta psicofisiológica, ¿no? Del organismo ante ciertos estímulos que de alguna u otra manera suelen interpretarse como amenazantes y que llevan a estar en una respuesta de alerta. Sabemos también que estos eventos de estrés, cuando son positivos, ¿no? Son llamados eustrés, y cuando son negativos son llamados distrés, ¿no? Entonces, es importante entender que el estrés como una dinámica en donde podamos generar ciertas respuestas de alerta o que sirvan como catalizadores para estar en acción y responder adecuadamente, es hasta cierto punto favorable. ¿Qué pasa cuando hablamos del estrés laboral, ¿no? Cuando hablamos del estrés laboral, prácticamente nos estamos refiriendo a un patrón de reacciones que ocurren cuando los trabajadores confrontan ciertas exigencias ocupacionales dentro del entorno laboral y que de alguna u otra manera escapan de sus posibilidades. Estamos hablando entonces de un desequilibrio entre las exigencias ocupacionales y los recursos del entorno o personales con los que cuenta el trabajador. Entonces, estamos hablando de que ya no solo es la persona, ¿no? Ya no solo son sus recursos o su entorno, sino que también hay variables que corresponden a la dinámica organizacional y que de alguna u otra manera están generando un desequilibrio, ¿no? Que no permite que la persona responda de una manera adecuada. Entonces, viendo algunos datos referenciales, y de hecho, como les comentaba al inicio, con toda esta coyuntura y todos estos cambios constantes, en una encuesta realizada por trabajando.com, más del 50% de los peruanos sufre de estrés laboral, como consecuencia del trabajo remoto y el desempleo. Según el universo de 2.050 peruanos encuestados, un 39% dijo que esto tiene relación con la fuente de trabajo, un 27% con el desempleo y un 18% con la responsabilidad. ¿Ok? En todo este escenario acaba de salir también una ley de salud mental, ¿no? Que tiene como medida prevenir e intentar minimizar las situaciones de estrés, ¿no? Que las compañías deben tener políticas contra el acoso laboral, el hostigamiento sexual o la carga excesiva del trabajo. Y a nivel de Europa, teniendo una mirada global y fuera de nuestro territorio, vemos también cómo en Europa los casos de síndrome de burnout se han incrementado totalmente, ¿no? Y están como señalados como uno de los riesgos psicosociales más frecuentes en la actualidad, ¿no? Entonces, miren ustedes el escenario que tenemos, miren los datos que podemos observar, y eso de alguna u otra manera nos invita a nosotros dentro de nuestra profesión y de las labores, independientemente a la línea que podamos seguir, ya sea psicólogo clínico, psicólogo social, psicólogo educativo, psicólogo laboral u organizacional, ¿no? Tenemos una gran oportunidad ahí para poder acompañar en estos procesos de desarrollo y de prevención con todos estos factores que terminan siendo riesgos y generadores de estrés. ¿Qué son los factores psicosociales? Los factores psicosociales son condiciones del trabajo, ¿no? Y de su medio ambiente que interactúan con las capacidades y las necesidades del trabajador, y que de hecho van a influir enormemente en el rendimiento y en la satisfacción del trabajo. Cuando hablamos de estos factores psicosociales, hablamos de temas como la propia naturaleza del trabajo y con ello las características del puesto, ¿no? Desde que si el puesto tiene ciertas demandas, de que si, por ejemplo, el puesto tiene determinadas características de riesgo, ¿cuál es la naturaleza del puesto en sí? Las características individuales que están relacionadas con los propios recursos que pueda tener la persona. Luego también tenemos la organización del trabajo, que está relacionado con toda la dinámica interna y organizacional, que de alguna u otra manera también influye en el desempeño del colaborador, y los factores extralaborales,
que como su nombre lo dice, tienen que ver con factores que están fuera del trabajo, como por ejemplo las dinámicas familiares, el nivel socioeconómico de la persona y cualquier otra variable que pueda influir también en la tranquilidad de la persona, ¿no? O del colaborador. ¿Qué es un factor de riesgo en este caso, ¿no? Cuando hablamos de el estrés como factor de riesgo psicosocial, cuando nosotros hablamos de un factor de riesgo, estamos hablando de que aquellos factores, ¿ok?, psicosociales que de alguna u otra manera están en una dinámica constante alrededor del trabajador, hablamos dentro de la dinámica organizacional, suelen tener ciertas disfunciones, por así decirlo, ¿no? Y comienzan a generar ciertos problemas. Es ahí en donde estos factores se convierten en riesgos y terminan generando o convirtiéndose en estresores. Es decir, cuando estos factores psicosociales entran en disfunción, se convierten en riesgos, y estos riesgos son los que generan o desencadenan en factores estresantes, ¿no? Dentro de estos factores estresantes o estos factores de riesgo, cuando hablamos exactamente de estrés laboral, están, por ejemplo, los roles en la organización, ¿no? Muy importante tener en cuenta que cuando los roles dentro de una organización no están bien especificados o no son bien comunicados, entendiendo como roles aquel conjunto de comportamientos que llevan a la persona a cumplir una función determinada que es proporcionada por el contexto, ¿ok? Cuando esto no es comunicado ni transmitido de manera clara, muchas veces hay conflictos dentro de las organizaciones, ¿no? Por más incluso que a veces dentro de la organización estén establecidos los perfiles y las funciones de puesto, muchas veces estos perfiles son como vacas sagradas, ¿no? Que están ahí, pero necesariamente no están actualizados y no corresponden a lo que realmente hace el trabajador dentro de la organización. Entonces es muy importante tener claridad en estos roles, ¿no? Y sobre todo saber comunicarlos, ¿no? Y buscar o tener claro que también por parte del colaborador hayan sido totalmente comprendidos, ¿no? De ahí de la importancia de estos programas de inducción, de ahí de la importancia incluso también de hacer una buena selección o una adecuada selección de personal, porque eso también me permite ver si las características de las personas están acorde con las funciones que estamos buscando, ¿verdad? Pero cuando hay una disfunción en este tema de los roles dentro de la organización, se producen ciertos conflictos que terminan siendo un factor de riesgo para el colaborador. La sobrecarga de trabajo, los horarios, que van a depender también mucho de la naturaleza del trabajo, ¿no? Jornadas demasiado extenuantes o largas, que no tienen espacio para que las personas descansen, también generan un impacto negativo en el desempeño del colaborador, ¿no? La seguridad contractual, que tiene que ver con esa tranquilidad que de alguna u otra manera hay que darle al trabajador, ¿no? En relación de tener un contrato claro, de tener un sueldo establecido, probablemente con beneficios, o si es el caso de que va a trabajar por honorarios, tener claridad siempre de cuál va a ser la figura contractual. El ambiente y los equipos, esto tiene que ver desde la iluminación, los ruidos, todo el sistema ergonómico con el que se pueda contar dentro de la organización, los equipos bien establecidos, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, que estamos con toda esta revolución de la tecnología, es importante que se pueda contar con los elementos y los recursos necesarios, ¿no? Va desde, no sé, tener ciertas capacitaciones para poder tener adecuadas reuniones virtuales, ¿no? Cómo manejarse adecuadamente en el trabajo remoto y otras condiciones más. Apoyo y relaciones laborales, sumamente importante, que está relacionado con todo este tema de liderazgo, ¿no? Con esta generación de relaciones de confianza dentro de la organización, que son muy necesarias en estas épocas. Bueno, siempre ha sido necesario, pero se hace como que más necesario en estas épocas. El tema de la cultura organizacional, y acá muy importante, ¿no? ¿Qué pasa cuando
Por ejemplo, en esta cultura organizacional que está constituido por los valores, la misión y la visión de la organización, ¿qué pasa cuando los colaboradores que trabajan en esa organización no tienen esa compatibilidad motivacional, ¿no? Muchas veces nos encontramos con colaboradores que simplemente por el hecho de trabajar están en una cultura organizacional que no son compatibles con sus valores. Eso también es un factor y es un riesgo para el desempeño y la salud mental del colaborador dentro de la empresa, ¿no? El contenido del trabajo, que está relacionado con las características y la naturaleza del propio trabajo, y que tan acorde también puede estar con la experiencia y el conocimiento y o las competencias que puedan tener los colaboradores. Y el desarrollo de carrera, ¿no? O sea, cuando las empresas no tienen clara el tema de desarrollo de carreras, cuando de pronto los colaboradores tienen 5 o 6 años y están en la misma posición, 10, 15 años en la misma posición, y no hay un estímulo para seguir desarrollando, no hay claridad hacia dónde voy, independientemente que la estructura de la organización sea horizontal o vertical, tener en cuenta cuál es ese nivel de desarrollo que puede tener la persona adentro. Cuando todos estos factores que acabo de nombrar, en su propia naturaleza, tienen disfunciones y se ven alterados por una serie de motivos, se convierten en riesgos potenciales, ¿verdad? Y estos riesgos potenciales generan diferentes problemas, como en este caso el estrés laboral. Por otro lado, así como hay factores factores de riesgos en la dinámica propiamente dicha organizacional, también hay ciertos elementos y factores a nivel personal que van a influir, ¿no?, en esta dinámica de riesgo. Y acá hablamos básicamente de las características personales, ¿no? Por ejemplo, la personalidad tipo A, ¿no?, término acuñado ya hace muchos años por un equipo de cardiólogos, ¿no?, en donde prácticamente se refieren a aquellas personas muy competitivas, aquellas personas que muchas veces en esa necesidad de competir tienen ciertas dinámicas conflictivas, ¿no? Personas que son poco tolerantes a la frustración, porque ese mismo nivel de perfeccionismo les impide muchas veces lidiar con los errores o con las fallas, poca tolerancia también a los estilos de trabajo que puedan tener otras personas, ¿no? Entonces son tipos de personalidades que de alguna u otra manera tienden a, o tienen una tendencia más cercana a poder desarrollar episodios de estrés, ¿no? Por otro lado, personas que tienden más a la dependencia o a ese locus de control externo, ¿no?, de nuestro buen amigo Rotter, que nos hablaba del locus de control interno y externo, ¿no? Aquellas personas, los estudios dicen que aquellas personas que tienden más o están más enmarcadas dentro de este locus de control externo, son personas que definitivamente van a ser más dependientes, ¿no?, de las circunstancias, ¿no? Y lo que me pasa a mí no es mi responsabilidad, sino que es producto de mi entorno, producto del contexto y de las circunstancias, y lo que hace finalmente que no me haga responsable, ¿no?, y me deje aplastar por las consecuencias del medio o del entorno, ¿no? Por otro lado, personas con niveles marcados de ansiedad, personas con cierta rigidez, personas con cierta orientación y muy marcados a las expectativas, ¿no?, de cumplir expectativas de los otros, que está muy relacionado con este tema también de la personalidad tipo A, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos nosotros de estos riesgos y de estos factores que pueden desencadenar en estos episodios y en estos cuadros de estrés laboral, estamos hablando que no solamente depende de variables y factores dentro del contexto organizacional, sino que también hay variables y factores que están relacionados con la propia personalidad, ¿ok? ¿Cuáles son estas características de los riesgos psicosociales? ¿Por qué hay que tenerlos bien mapeados y por qué hay que saber leerlos en todo caso para poder atenderlos rápidamente de una forma preventiva, ¿no?
Porque en principio estos riesgos psicosociales afectan los derechos fundamentales de las personas, ¿verdad? Al tener ambientes laborales disfuncionales y de alguna u otra manera, al no tener a las personas preparadas para un nivel de adecuado, porque también tiene que ver mucho con los recursos personales, definitivamente va a terminar afectando con los derechos de cada colaborador, ¿verdad? Se ve afectada su dinámica personal, su dinámica familiar, su salud, ¿no? Sus condiciones laborales incluso, porque en muchos casos estos episodios, estos cuadros de estrés crónico que terminan en un síndrome de burnout, terminan costándole el puesto al colaborador, ¿no? Y también es una pérdida para la organización. Por otro lado, los efectos globales sobre la salud, ¿no? Cuando hablamos de cuadros de estrés crónico, incluso en cuadros de estrés cotidianos que podemos tener, que de alguna u otra manera todos lo tenemos o lo hemos tenido, ¿no? O sea, principales síntomas, dolores corporales, dolores de cabeza, irritación en el estómago, ansiedad, y cuando esto se va incrementando, obviamente el organismo se ve más involucrado, ¿no? Y puede terminar en cuadros crónicos de enfermedad, ¿no? Afecta la salud mental definitivamente, ¿no? Se genera mucho desequilibrio, muchos cuadros de ansiedad, de preocupación, ¿no? Y hay una dificultad en su intervención. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hoy por hoy hay mucha tendencia en las organizaciones, y de hecho ahora con esta ley, de hecho va a haber como que más foco en atender todos estos temas de salud mental, estos síntomas muchas veces no son fáciles de detectar, ¿no? Porque a veces también caemos como que, bueno, sí, es que estoy estresado, ¿no? Bueno, es que estoy estresado, ¿no? Y como que ya lo tomamos como algo práctico, como parte del día, ¿no? Y a veces no estamos siendo conscientes de que estos factores están afectando el sueño, están afectando la concentración, las personas de repente están como que más irritables en la organización, comienzan los conflictos entre los compañeros, las relaciones se van alterando, la comunicación va teniendo dificultad, y a la final todo eso va afectando el desempeño del colaborador. Entonces, y muchas veces llaman, ¿no?, a los consultores o a los facilitadores para que, oye, hagamos un taller de trabajo en equipo, hagamos un taller de comunicación efectiva, ¿no? Hagamos un taller de mindfulness, ¿no? Y técnicas separadas, ¿no? Cuando muchas veces el hecho de atender estos simples síntomas es como tomarse la pastillita para calmar el dolor de cabeza, pero no solucionamos el problema real. De ahí la importancia de tener una mirada integral tanto de aquellos síntomas que está mostrando la persona como aquellos síntomas también que está demostrando la organización y que están relacionados con estos factores psicosociales que ya están a nivel de riesgo. Entonces es muy importante ahí ampliar ese zoom y tener una lectura más amplia e integral, ¿verdad? Entonces, en este gráfico, de una manera muy, muy breve y con un ejemplo bastante concreto, les quiero explicar este tema de aprender a tener una lectura más amplia, ¿no?, y sistémica de este estrés laboral, ¿no? No solo depende de poder detectar cuáles son aquellos factores de riesgo, como pueden estar relacionados a la persona o a la propia organización, sino que es importante determinar cuáles son esas causas y aprender a tener esa lectura, ¿no? Porque muchas veces, como les decía, vamos de frente a aplicar técnicas y herramientas o hacer acompañamiento para atender básicamente el último peldaño, que son los efectos, ¿no? Ya cuando hay efectos, no sé, cuando ya vemos a la persona con ciertas alteraciones en su estado de ánimo, de pronto las personas que están teniendo mucho ausentismo, o de lo contrario también están presentes, pero entre comillas, porque están y no están, ¿no? Y no hay una adecuada capacidad de concentración para responder de una forma efectiva a sus funciones,
y sus responsabilidades. Entonces, muchas veces nos vamos a atender esos efectos, ¿no? Y nos olvidamos de las lecturas previas, ¿no? O nos olvidamos de leer aquellos pasos previos, ¿no? Y es importante entender entonces que todo tiene una causa y que estas causas, cuando hablamos de este estrés laboral, es importante hacer una revisión de cómo está toda esta dinámica organizacional, ¿no? Y va desde la naturaleza del trabajo, el tipo de organización y todas estas definiciones administrativas, como las llamamos, ¿no? Cómo están las divisiones de los puestos, la propia estructura de la organización, si están adecuadamente distribuidas las responsabilidades, porque a veces también es un desorden adentro de las organizaciones, ¿no? Se contrata a un súper buen profesional, por más recursos que a veces tenga el profesional, a veces tiene que llegar con desorden y ciertos conflictos dentro de la organización, ¿no? Entonces ahí pone a prueba esa capacidad de adaptación que muchas veces termina envolviéndose dentro de la cultura organizacional o simplemente por una forma natural la cultura lo expulsa, por así decirlo, ¿no? Entonces, causas, esas causas son las que van a producir los estresores, ¿no? Acá ya hablamos de aquellos factores de riesgos que yo les había comentado, ¿no? Estas demandas de trabajo, ¿no? Y este apoyo social o falta de apoyo social que puede haber dentro de la organización. Todos estos vienen a constituir los estresores, ¿no? Que van a generar el estrés propiamente dicho, pero además de eso, también hay una serie de variables que constituyen los reguladores. Y acá hablamos de esas características personales y esos recursos que puede tener el colaborador, de esos recursos personales como individuo, sino también su entorno cercano, familiar, amical y social, que de alguna otra manera también suele dar soporte, ¿no? Muchas veces positivo y en otras veces también negativo. Y finalmente los efectos, ¿no? Entonces en este ejemplito, por ejemplo vamos a llamarle Pepito, ¿no? Dice, el trabajo que realizo requiere mucho análisis complejo en poco tiempo. Ya no me gusta lo que hago, estoy cansado y ansioso, voy a esperar a ver qué pasa, ¿no? De hecho, el estresor aquí es la demanda psicológica que tiene el trabajo, ¿no? Requiere mucho análisis, requiere mucha dedicación para poder hacer estos análisis de datos complejos, probablemente, y que esto, de alguna u otra manera, lleva a la persona a desmotivarse, ¿no? Cuando hablamos de esa desmotivación, estamos hablando de los efectos que está generando este estímulo estresor. Claro, podríamos decir, oye, pero no sé, pues pueden haber personas que respondan de una manera positiva a esto, ¿no? Y veo la forma de poder capacitarme y poder buscar la forma de ayudarme para poder responder adecuadamente a estos análisis complejos que se están presentando ahora en mi trabajo, y es que eso va a depender mucho del estilo de afrontamiento que tengamos, ¿no? Entonces, el regulador que si la persona decide que si hace frente de una forma positiva, o si simplemente ignora el problema y dice, bueno, voy a esperar a ver qué pasa, ¿no? Espero que, no sé, pues el problema se solucione por sí solo, o espero que baje la complejidad de los problemas que se me han presentado, probablemente puede ser un estilo también de afrontamiento, ¿no? Que es de pronto que no miro, no escucho, no hablo, ¿no? Y me quedo de una forma pasiva, por así decirlo. Entonces, es muy importante aprender a tener esa lectura amplia, ¿no? Porque no solamente es cuestión de abocarnos a los efectos, ¿no? Porque yo de pronto puedo ver, la persona está desmotivada, pero ¿por qué está desmotivada? ¿Por qué ya no le gusta el trabajo, ¿no? O por qué está teniendo ciertas dificultades. Hay que analizar qué hay antes de esos efectos, que son estos estresores, ¿no? Y finalmente hay que ver cómo la persona está regulando y cómo la persona está respondiendo ante esto, ¿no? Entonces, ante esa lectura, yo podría ver y analizar cómo están esas demandas psicológicas dentro del trabajo, ¿no? Por ejemplo, cómo está esa descripción de cargo, ¿no? Existe, pero no es precisa, ¿no? Por ejemplo, el perfil está correcto, es el adecuado, ¿no?
la selección estuvo adecuada, tenemos al candidato correcto, a la persona adecuada para las exigencias que tiene la función, ¿no? No sé, o le falta conocimiento, o le falta habilidad, ¿no? O tiene apoyo o no dentro de la organización. Hay que analizar muy bien esas demandas psicológicas que surgen en toda la naturaleza del puesto dentro de la organización. De esa manera, con una lectura más amplia y más adecuada, es que nosotros vamos a poder hacer adecuadamente las intervenciones, ¿no? Entonces, esto a modo de resumen, tener en cuenta factores / riesgos. Ya sabemos que los factores, cuando entran en una dinámica disfuncional, se vuelven riesgos psicosociales. Tener en cuenta todos estos factores a nivel de la organización que están relacionados con el entorno, el sistema social, el sistema físico, tecnológico de la empresa, los roles y la tarea, además del sistema individual, hablamos de los recursos de las personas, ¿no? Y que cuando hay un mal manejo o una disfunción que no es bien llevada, obviamente van a generar consecuencias negativas para la persona y para la organización, ¿no? Y también ser conscientes de analizar esos estilos de afrontamiento que tienen las personas, que puede ser desde un estilo de solución de problemas, puede ser hasta un estilo de evitación, un estilo de expresión emocional, un estilo de apreciación negativa, y otros más que de alguna otra manera van a interferir, y eso hace que una situación determinada probablemente sea manejada de una manera por la persona A y de otra manera por la persona B, y por lo tanto los efectos también son diferentes. ¿Okay? ¿Cómo actúan estos estresores? Es importante entender que existen características, ¿no?, de demanda en el entorno y características de demanda personales también. Cuando estas no son compatibles, entran en conflicto y automáticamente hay un proceso de apreciación o de interpretación, ¿no? Y ahí tiene que ver mucho con ese estilo que tengo yo, con esos recursos que tengo yo. Veo el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Ojo, pero vuelvo a repetir, no solo depende de los recursos personales que pueda tener yo, también dependen de esos factores que están a nivel de riesgo dentro de la organización, porque muchas veces, por más recursos que tengan las personas, si acá dentro de la organización no hacemos que las cosas cambien, puede aplastar esa dinámica a la persona, ¿no? El ser humano no es un superhéroe tampoco, ¿no? Entonces también puede tener momentos en que pueda flaquear y no pueda terminar adaptándose a estos eventos, ¿no? En el mejor de los casos se adapta, la persona se reinventa y logra desarrollar ciertas habilidades, pero el costo también es grande, ¿no? Mucho agotamiento emocional y de energía, ¿no? Luego de este proceso de interpretación hay un proceso de respuesta, ¿no? Y esta respuesta tiene varias fases, ¿no? Hay una primera fase de alarma, que es donde yo respondo a estos estímulos del entorno, ¿no? Luego hay una fase de resistencia. En esta fase de alarma, hay muchas reacciones psicofisiológicas, ¿no? Todo mi ser responde mental, fisiológicamente, psicológicamente, ¿no? Y luego hay una fase de resistencia en donde ya hay un proceso de adaptación, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando no logro ese proceso de adaptación? Llego a este episodio de agotamiento, que en el peor de los casos, ¿no?, te puede llevar a este famoso síndrome de burnout, ¿no? O si hay un buen manejo, a un buen balance, como les había comentado, ¿no? Entonces, aprender a tener esta visión integral y una lectura sistemática de cómo sucede todo este proceso del estrés laboral, ¿no? Como les había contado, un mal manejo o una mala administración de nuestras energías puede llevarnos a este famoso síndrome conocido como síndrome de quemarse por el trabajo, ¿no? O burnout, que se produce como una respuesta prolongada a los estresores crónicos de naturaleza emocional e interpersonal, ¿no? Su desarrollo se produce con posterioridad a las experiencias que tenemos de este estrés. ¿Cuál es el tiempo? No hay un tiempo determinado, porque va a depender mucho de los recursos de la persona, ¿no? Hay personas que pueden desembocar en un cuadro de burnout mucho más rápido que otras.
Sin embargo, cuando el estrés se vuelve muy prolongado en el tiempo, ¿no? Y ya comienzo a tener ciertos síntomas, ¿no? Como de agotamiento, incluso desvalorización por lo que hago, ya no me siento identificada con las labores que tengo, ¿no? Es una pesadilla tener que levantarme para ir a trabajar, incluso cuadros de angustia, el simple hecho de pensar en el trabajo, ¿no? Comienzan a haber problemas de concentración, problemas de salud, ¿no? La persona probablemente incluso tiene hasta problemas de memoria, ¿no? Entonces, todos estos síntomas van alterando o van a alterar su desempeño laboral. Y de hecho va a, de alguna otra manera, disminuir ese performance que la persona pueda estar teniendo en su centro de labores, ¿no? Entonces, cuando ya hablamos de un cuadro de burnout, como vemos en este gráfico, ¿no? Ya hay un deterioro psicosocial, ¿no? Hay un deterioro cognitivo, hay un deterioro emocional, hay actitudes negativas, hay sentimientos de culpa, incluso cuadros de depresión, ¿no? Muchas veces he tenido la oportunidad de ver en ciertas organizaciones cuando las personas han pedido tiempo, ¿no? O espacios porque hacen algunos episodios depresivos. Muchas veces se piensa, ay no, porque es un tema netamente de su coyuntura personal o familiar, ¿no? Y muchas veces estos cuadros de burnout, uno de los síntomas principales son estos episodios depresivos, entonces muchas veces ahí se confunde, entonces por eso la importancia de poder conocer qué hay detrás de estos síntomas y ver cuáles son esos estresores que están generando estos síntomas, ¿no? Y finalmente las consecuencias que son sumamente negativas, ¿no? Que puede llevar incluso a que la persona pierda su trabajo, ¿no? Entonces, muy importante tener en cuenta que estos desencadenantes de un estrés crónico mal llevado, mal manejado, y pobremente diagnosticado en un tiempo oportuno, pueden generar grandes alteraciones en la persona y en su organismo, ¿no? Y por ende en sus funciones laborales también. ¿Cómo reconocer situaciones de riesgo psicosocial dentro de la empresa? Es muy importante poder identificar esos factores de riesgo, como ya les había comentado, poder establecer una adecuada metodología de intervención y con ello ciertas técnicas, ¿no? Utilizar herramientas como encuestas, grupos de discusión, entrevistas que me permitan conocer cuáles son las variables que son más constantes en esta dinámica disfuncional que hay dentro de la organización. Hay una escala muy conocida, la de estrés laboral, de la Organización Internacional de Trabajo, que mide estos aspectos como el clima organizacional, la estructura, el territorio organizacional, la tecnología, ¿no? Ahora se habla del tecnoestrés, por ejemplo, ¿no? Como todos estos dispositivos tecnológicos terminan generando también episodios de estrés, ¿no? La influencia del líder, la falta de cohesión, y una serie de dimensiones, 7 dimensiones que me permiten conocer o hacer un diagnóstico de cómo están estos riesgos psicosociales dentro de la organización, ¿no? Luego de hacer un análisis, el programa de intervención y un seguimiento adecuado, ¿no? Para todo programa de intervención, muy importante trabajar en diferentes aspectos tales como gestión organizacional, el estilo de liderazgo, muy importante, ¿no? Porque suele pasar también de que, ok, programas de trabajo en equipo, programas de comunicación efectiva, ¿no? Y mandan a los colaboradores y los jefes no participan, ¿no? Cuando muchas veces los programas de intervención y de desarrollo tienen que comenzar desde las cabezas, ¿no? Ya sea teniendo acompañamientos de coaching o también en talleres especializados que permitan también desarrollar la habilidad en ellos, hacer un trabajo integral, un trabajo conjunto, ¿no? El tema de la comunicación, muy importante, ¿no? ¿Cuántas veces
las personas que tienen un estilo pasivo, que no son nada asertivos, ¿no? Se tragan muchos sapos, como se dicen dentro de las organizaciones, ¿no? No son capaces de expresar lo que piensan, lo que sienten, ¿no? E incluso no tienen clara cuáles son sus funciones y siguen en una dinámica que termina desgastándolos totalmente, ¿no? El empowerment personal, lo importante de empoderar al colaborador dentro de las organizaciones, ¿no? Y no solo vivir en una dinámica en donde está el super jefe que le dice cómo tiene que pensar y qué es lo que tiene que hacer. A la larga, eso también perjudica al colaborador. La socialización y la formación, la regulación de conflictos, ¿no? Entonces, aspectos importantes o dimensiones importantes que deberían contener todo programa de intervención para poder prevenir estos riesgos psicosociales, ¿no? Y definitivamente cuando ya estamos en la intervención organizacional, tener en cuenta la cultura, la estructura y la estrategia de la organización, sumamente importante, ¿no? Solamente por el hecho de elaborar un programa bonito que tenga diferentes módulos relacionados a desarrollo de habilidades de interacción, las llamo así porque blandas me suena muy blando y prefiero llamarlas habilidades de interacción, ¿no? Y no conocemos cuál es la naturaleza y la cultura de la organización, entonces los programas terminan siendo como que simples pasantías, ¿no? O simples pastillitas para calmar el síntoma. Y lo que tenemos que buscar realmente es básicamente un desarrollo organizacional, ¿no? Que impacte en la gestión del cambio, en el comportamiento organizacional y en la gestión de la propia cultura organizacional, ¿no? Y desde ahí poder diseñar programas que se puedan planear adecuadamente, se puedan verificar y se pueda hacer un seguimiento adecuado, ¿no? Y algunas pautas que podemos tener en cuenta al momento de armar estos programas es básicamente facilitar y acompañar, es empoderar a los empleados, como les había mencionado ya, ¿no? Es hacer una gestión de competencias adecuadas, la persona tiene que saber qué es lo que se espera de ella, no de él o de ella, no solamente a nivel de objetivos, también a nivel de competencias, ¿no? Los objetivos, los qué, las competencias, los cómo, es importante que la persona tenga claro qué se espera de ella dentro de la organización, ¿no? Y bueno, a nivel personal, de hecho ya ustedes en sus cursos deben ver estas técnicas de reorganización cognitiva que van desde la modificación de pensamientos automáticos, de sensibilización sistemática, inoculación del estrés, detención de pensamientos, ¿no? Otras técnicas a nivel conductual, como entrenamiento asertivo, habilidades sociales, solución de problemas, muy importante, ¿no? Técnicas de autocontrol, y otras técnicas que están relacionadas ya de manera general, que tienen que ver con todo nuestro estado físico, con nuestro apoyo social, con la alimentación saludable que podamos tener, y con la parte fisiológica, ¿no? Que va desde aprender a controlar la respiración, espacios de meditación, de mindfulness, que hoy por hoy también se está desarrollando bastante, ¿no? Pero les vuelvo a repetir que esto me parece muy importante, ¿no? Yo puedo tener muchas técnicas, yo puedo enseñar muchas técnicas, pero no solamente depende de las técnicas, también depende del contexto donde se desarrolla la persona, y ahí lo importante de tener una lectura de la organización, desde su cultura, desde su estructura y desde su propia naturaleza como organización. Cuando yo tengo esa lectura, amplío mi zoom y puedo definitivamente armar un programa que pueda ser integral y de mejor impacto, ¿no? Y sobre todo sostenido en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, he tratado de llegar al tiempo, es un tema bastante amplio, he tratado de darle los puntos más importantes, y nada, si hay alguna pregunta adicional por ahí, encantada de poder responderla. Solo decirles de que como psicólogos tenemos la oportunidad de desarrollar muchos programas, tenemos la oportunidad de hacer muchos diagnósticos, es importante tener bastante conocimiento de la organización,
¿no? Y de la carrera propiamente dicha de psicología, que es lo que nos va a permitir tener esos recursos para poder apoyar y poner al servicio nuestros conocimientos y nuestra experiencia. Así que ahí hay una invitación constante para todos ustedes. A ver, por ahí creo que tengo una pregunta. A ver, le voy leyendo las preguntas y usted lo va a responder. Sí, por favor. Ajá. ¿El estrés laboral también se ve presente en los trabajadores informales? claro que sí, porque acuérdate que siempre hay un contexto que acompaña la labor del colaborador, ¿no? Los trabajadores informales, de hecho, tienen un contexto, si bien es cierto, no hay una organización formal, hay una dinámica y una cultura organizacional informal, por así decirlo, ¿no? Que lo constituye el ambiente y el contexto en el cual se desenvuelve y se desempeña, ¿no? Entonces estaríamos hablando de culturas organizacionales formales y culturas organizacionales informales, por así decirlo. ¿Alguna otra pregunta? A ver, mientras vamos esperando las preguntas, darle muchas gracias a nuestra expositora Jessica Matthews. La conferencia estuvo muy interesante, sobre todo toca un tema muy importante para todos nosotros. Y bueno, nada, esperemos poderla tener en futuras actividades en la universidad. Gracias a ustedes y feliz semana de la psicología y feliz día del psicólogo, que es mañana. Así que nada, un abrazo y éxitos para todos. Gracias, encantada.